Buen día para todos. Hoy vamos a hacer una introducción muy general a lo que es el manejo del programa EBIUS. El programa EBIUS pues, es el programa que vamos a usar para el curso de series de tiempo. Entonces, es importante decirles que EBIUS es un paquete estadístico ideal para el análisis econométrico, que nació hacia el 94 con la primera versión y que el año pasado, el 2019, ya van en su versión número 11. Yo estoy manejando la versión número 9. Algo importante que tiene EBIUS es que tiene un lenguaje de programación propio que, combinado con una interfaz gráfica, lo convierte en un software muy potente, muy adecuado para el manejo de estadísticos, especialmente de series de tiempo. Y eso es importante, digamos que esa fue la razón principal por la cual escogí este software para este curso, porque inicialmente EBIUS nació, ¿cierto?, como una herramienta para el análisis de las series de tiempo, ¿de acuerdo? Pero ahora, ya después de algún tiempo, se ha transformado en una herramienta mucho más completa, en una herramienta para todo el análisis econométrico y estadístico. Entonces, para entrar a EBIUS basta con darle doble clic en el icono del archivo, y cuando la primera pantalla que se va a abrir es esta, ¿de acuerdo? La primera barra es la barra de título, donde le va a decir que tiene abierto el programa EBIUS. La segunda barra es la barra de menú principal, ¿cierto? Si uno se mueve a través de ella, va a ver que dentro de cada menú principal se van a desplegar unos componentes, ¿cierto? Algunos componentes van a estar en color negro y otros van a estar en color gris, ¿de acuerdo? Los que están en negro son los que se pueden ejecutar, están disponibles para ejecutarlos. Los que están en gris son los que aún no se pueden ejecutar. Pero estos de color gris no se pueden ejecutar, especialmente porque no tenemos una base de datos cargada, ¿cierto?, para poder hacer todos estos cambios que se pudieran hacer si se tuviera la base de datos cargada. Esta línea, ¿cierto?, esta línea es una línea de comandos, ¿de acuerdo? Los comandos específicos de EBIUS que yo necesito estimar los puedo escribir acá sobre esta línea, ¿de acuerdo? Entonces, dos cosas importantes: EBIUS se puede manejar a través de comandos, al igual que otros software como Stata, ¿cierto?, como R, pero también se puede manejar a través de link de menús desplegables. Y creo que el fuerte de Stata es que se pueda trabajar a través de link o de menús desplegables, ¿de acuerdo? Cosa que también se puede hacer en EBIUS, perdón, en Stata, y cosa que también se puede hacer en SPS, por ejemplo. SPS también es un software que es fácil de manejar, especialmente con menús desplegables. ¿Listo? Esta área azul, esta área va a ser nuestra área de trabajo. Aquí es donde EBIUS va a mostrar varias ventanas, todas las ventanas que se llaman objetos que vamos a crear para trabajar con él. ¿De acuerdo? Uno de los objetos que vamos a utilizar para realizar nuestras regresiones, nuestras estimaciones, nuestros cálculos, ¿cierto?, va a ser el llamado WordFile o archivo de trabajo, ¿de acuerdo? Que es una ventana que se va a abrir, que ya la vamos a ver ahora. ¿Listo? Básicamente, utilizar EBIUS se resume a manejar y a usar varios objetos, ¿de acuerdo? Un objeto como un WordFile, que es un archivo de trabajo, ¿de acuerdo? Los objetos son un conjunto de operaciones e información que se relacionan. Entonces yo puedo tener un objeto, dentro de ese objeto puedo tener operaciones que se relacionan con ellos, ¿de acuerdo? Distintos cálculos que yo puedo hacer, distintas gráficas, por ejemplo, distintos objetos yo los puedo usar y voy a guardarlos dentro de mi objeto. Entonces, esta parte, ¿cierto?, que es mi área de trabajo, va a tener muchos objetos que son WordFile, pero a la vez al interior de cada objeto que es un WordFile van a haber más objetos como series, como gráficas, como estimaciones. ¿De acuerdo? Vamos a crear nuestro archivo WordFile. Nosotros podemos crear un nuevo archivo WordFile, ¿listo? O podemos abrir uno existente, o podemos importar uno desde una base de datos de otro formato diferente a este. Pero vamos a empezar a abrir un archivo WordFile. ¿Ya? Vamos a darle File,
¿cierto? New Word File, y se va a crear esto, o se va a abrir este recuadro. Este recuadro lo que me va a indicar es, vamos a crear nuestro archivo de trabajo, pero tenemos tres condiciones para crearlo. Yo puedo crear una base de datos sin estructura, es decir, una base de datos que no contiene ni el tiempo ni a los individuos, ¿de acuerdo? Simplemente puedo crear una base de datos de tipo corte transversal. Una base de datos de tipo corte transversal. Simplemente le pongo aquí el número de observaciones y ya está. También puedo crear una base de datos, voy a poner la última, ¿cierto? Un panel de datos, ¿de acuerdo? Este panel de datos, ya sabemos que un panel de datos lo que hace es seguirme el mismo individuo a través del tiempo, ¿no? Para eso le doy la periodicidad, ¿de acuerdo? Anual, mensual, bimensual, semestral, el periodo de inicio, el periodo de finalización y el número de observaciones. Y finalmente, que es el fuerte de Ibius, creo yo, puedo crear una base de datos con una frecuencia regular, ¿de acuerdo? Y esta frecuencia regular incorpora dos elementos fundamentales. Uno, tenemos que indicar la frecuencia, es decir, con qué periodicidad vamos a trabajar los datos. Esta frecuencia regular es especial para las series de tiempo, ¿de acuerdo? Siempre que vayamos a crear una base de datos con series de tiempo, tenemos que seleccionarlo aquí en frecuencia regular. Entonces, esto puede ser anual, semianual, trimestral, mensual, bimensual, ¿cierto? Puede ser semanal, puede ser diario, tomando 5 días de la semana, diario, tomando 7 días de la semana, ¿de acuerdo? Y demás. Yo puedo decirle, no sé, quiero que me cree una tendencia anual, ¿cierto? Y voy a decirle que el periodo de inicio, entonces aquí me dice qué periodo de inicio quiere. Yo por ejemplo puedo decirle, quiero el periodo de inicio de 2000, qué sé yo, ¿cierto? Y aquí quiero ponerle 2016, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y le doy OK. Y este es nuestro archivo de trabajo, ¿cierto? En la barra de títulos, pues le va a indicar, yo puedo mover esto, ¿cierto? Le va a indicar que eso es un archivo de trabajo y que aún no tiene nombre, ¿no? Como no hemos guardado esto en nuestro disco, pues aparece sin nombre. Si guardáramos este Word File como File, Save o Save, ¿cierto? Save, pues ya me va a aparecer el nombre que quiero poner, ¿de acuerdo? Debajo de la barra de títulos me va a aparecer la barra de herramientas, que está conformada por un conjunto de botones, ¿de acuerdo? Que esos botones son de fácil acceso y son los que me van a permitir realizar todas las operaciones con los objetos que yo tengo acá, ¿de acuerdo? Yo puedo ver esto y aquí puedo mirar cada objeto, aquí puedo hacer algunos cálculos, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ir viendo los que necesitemos a medida que vayamos avanzando. Puedo guardar. Esto es una función que se llama congelar. Puedo congelar un objeto y guardarlo. Puedo editarlo, puedo borrarlo, puedo generarlo, ¿de acuerdo? Seguidamente vamos a encontrar lo que es el rango y la muestra, ¿de acuerdo? En este caso el rango y la muestra son los mismos, por lo que yo no he hecho ningún cambio sobre mi base de datos, así fue como la creé. Pero yo puedo cambiar mi rango dando doble clic en rango, ¿cierto? Simplemente se abre este recuadro y puedo cambiárselo. O yo puedo cambiar incluso la muestra, ¿listo? Pues si le quiero tomar una muestra condicionada a ciertos periodos y demás, ¿listo? Posteriormente tenemos el directorio del Word File, ¿no? De nuestro archivo de trabajo, el directorio. Aquí es donde van a aparecer listados todos nuestros objetos por iconos, ¿de acuerdo? Por iconos y por nombres. Entonces, por defecto, siempre que yo abra un Ibius, ¿de acuerdo? Ustedes ya se van a dar cuenta si lo están abriendo. Siempre que yo abra un Ibius se van a crear dos objetos, dos iconos dentro de mi archivo de trabajo o dentro de mi Word File, ¿de acuerdo? El objeto de C, ¿cierto? Esto, ¿qué es? Esto me va a guardar, yo con doble clic lo puedo abrir, obviamente no me va a aparecer nada, ¿cierto? Pero aquí se van a guardar, o el programa guarda automáticamente los coeficientes, los estimadores de la última regresión que yo haga, ¿listo? Él me los va a guardar acá. Y por defecto también el programa me va a crear
los residuos de la última regresión que yo haga, ¿no? Ya sabemos que los residuos es la diferencia entre ¿qué? Entre mi modelo real y mi modelo estimado, ¿no? Entonces vamos a proceder a crear nuestro primer objeto en Ibius. Hay varias formas de crear un objeto, pero el primer objeto que vamos a crear es una serie. ¿Listo? Para eso vamos a ir a Objects, New Objects, y aquí le decimos, aquí podemos crear cualquier objeto, un factor, una gráfica, un logaritmo, un pool, un modelo, una muestra, un escalar. Quiero generar una serie, una variable, entonces le doy series, ¿cierto? Y aquí le puedo cambiar el nombre, aquí le digo quiero ponerle y le doy OK. ¿Listo? Y se creó nuestro nuevo objeto. ¿Sí ven? Obviamente es un objeto que va a estar en ¿qué? En blanco. ¿De acuerdo? O sea, no va a haber datos porque simplemente creé un objeto llamado Y. ¿Cierto? Aquí me dice cuándo lo creé. Y nada más. ¿De acuerdo? Pero también puedo crear un objeto por la línea de comandos. Y yo puedo escribir series. ¿Cierto? Series es el comando, ¿cierto? ¿De qué? Para crear una serie, pero yo quiero que esa serie ahora se llame X. Entonces le digo series X, le doy Enter, ¿cierto? Y él automáticamente me va a crear, ¿sí ven? Otra serie llamada X. También la puedo abrir y demás, ¿listo? Y ya creé dos objetos más. Ahora voy a introducir información dentro de esos objetos. Para que me quede mucho más fácil voy a crear un grupo. ¿De acuerdo? Un grupo. Para eso le doy clic a Y, le doy clic a X, ¿cierto? Clic derecho, Open as Group. Entonces, fíjense, ya aquí empiezan a existir una gran variedad de menús, ¿cierto? Yo puedo, por ejemplo, renombrar una serie de un grupo, puedo borrar, ¿de acuerdo? Puedo copiar, puedo pegar. Por ahora quiero abrirlo, los dos conjuntamente, como un grupo, como una ecuación, como un factor, como un modelo bar, como múltiples series. Quiero verlo como un grupo simplemente. Y voy a tener mis dos variables en un grupo, ¿cierto? Yo puedo introducir datos de varias formas. Yo puedo escribirlos como en una hoja de cálculo normal, como una hoja de Excel, ¿cierto? Le doy clic en Edit y empiezo. Entonces voy a decir que Y vale 25 y X vale 2. ¿Cierto? Y vale 58 y Y vale tanto, ¿cierto? Eso lo puedo hacer. También puedo copiar, ¿cierto? Un conjunto de datos de una hoja de Excel o de cualquier hoja de cálculo, ¿cierto? Y puedo pegarlos. Por ejemplo, aquí tengo abierto estos, XY en una hoja de Excel. Esto se lo voy a dejar ahí subido. Lo copio normal, como siempre, Control C, lo selecciono acá, ¿cierto? Y le doy Control V. ¿De acuerdo? Y los puedo pegar. ¿Sí ven? Tal cual. Otra forma, como lo vamos a hacer ahora, yo puedo importar un archivo desde Excel, pero el tema es que él me va a abrir ya el Word file creado, ¿no? Con su frecuencia y con su número de observaciones. Pero eso también lo puedo hacer. ¿Listo? Entonces, tengo esto y esto yo lo puedo guardar. Yo lo puedo guardar como un nuevo objeto, cosa que cada vez que yo vaya a usar estas dos variables en conjunto, pues no tengo que abrirlas de nuevo, ¿cierto? Sino que no tengo que seleccionarla con clic izquierdo y demás. Pensemos en que con dos variables, pues no es mucha la diferencia, pero pensemos en un grupo de 50 variables. Entonces, seleccionar 50 variables cada vez que yo quiera hacer una estimación o una estadística es algo tedioso, ¿no? Por ejemplo, la gran encuesta integrada de hogares, que viene organizada por grupos de mercado laboral, de salud y demás, pues conviene tener esto por cierto grupo, ¿no? Organizados por cierto grupo. Entonces, yo puedo guardar este grupo, simplemente le doy name y quiero que se llame grupo 1 o como quiero que se llame, yo puedo ponerle YX, ¿cierto? Y le doy OK. Y simplemente le doy cerrar acá, si quiero. Y automáticamente se va a crear un nuevo icono de un nuevo objeto dentro de mi base de datos, ¿cierto? Dentro de mi archivo de trabajo, que va a ser este, ¿no? Entonces fíjense que ya vamos identificando algunos iconos, ¿verdad? Esos iconos que tienen como una grafiquita, lo que me está indicando es que son variables, ¿listo? Son variables. Esos con la G son un grupo y estos con B son los coeficientes, ¿no?
son los coeficientes. Entonces yo puedo abrir este grupo de nuevo, fíjense, simplemente con doble clic lo abro y ya va a estar mi grupo automáticamente creado, ¿de acuerdo? De nuevo no tengo que volver a crear mi grupo. Lo cierro y quiero abrir una variable para mostrarles algo básico. Por ejemplo, abro X, ya va a estar modificada porque la modifiqué en mi grupo, al igual que Y, ¿cierto? X y Y. Entonces ya por aquí algunos comandos van a empezar a cambiar. Yo puedo mostrar los datos, yo puedo hacer gráficas, puedo hacer estadísticas descriptivas, puedo hacer histogramas, ¿cierto? Tendencias, en fin, puedo hacer correlogramas, puedo hacer el tema de la varianza, raíces unitarias, que lo vamos a ver después, que la varianza, puedo hacer pronósticos, y en fin, puedo hacer varias cosas, ¿de acuerdo? Objetos, puedo copiar el objeto, puedo guardar el objeto, puedo cambiarle el nombre al objeto, puedo congelarlo, puedo editarlo, ¿de acuerdo? Hay varias opciones que yo puedo hacer con mi variable. Esto lo puedo hacer tanto con X como con Y, como también lo puedo hacer con mi grupo creado, ¿cierto? Le doy View y se despegan todas las posibles opciones que yo puedo estimar con mi grupo. Entonces, de nuevo con nuestro grupo podemos darle clic en View, ¿cierto? Esto se divide básicamente en 4 grupos. Este primer grupo o este primer bloque de comandos lo que hace es que nos provee las diferentes formas de visualizar o de mostrar nuestros datos. Yo puedo darle clic en Group Number y me va a mostrar simplemente como lo que hice, ¿cierto? Y si digo, bueno, pero ¿cómo vuelvo a mis datos? Yo puedo cerrar esto, ¿cierto? Y puedo abrir el grupo de nuevo y él me va a aparecer donde la última vez me va a aparecer la ejecución de la última vez que hice, ¿de acuerdo? Entonces digo, uy, mis datos qué, entonces yo puedo darle en View y en Spreadsheet me va a mostrar los datos, ¿de acuerdo? Me va a mostrar dónde están mis datos, o más bien cuáles son mis datos, ¿cierto? Yo puedo mostrar los datos en una tabla y puedo hacer unos gráficos que ahora lo vamos a ver. Este segundo grupo lo que me muestra son unas estadísticas básicas, ¿cierto? Básicas de mis grupos o de mis variables. Estos menús se repiten para cada variable o para cada objeto. Estadísticas descriptivas, de covarianza, test de igualdad y componentes principales. Y esos son unas series o son unos estadísticos un poco más avanzados, especiales para series de tiempo. El correlograma, que lo vamos a ver, el test de raíz unitaria, la causalidad de Granger y el test de cointegración. Todo eso lo vamos a ver en su momento. Entonces, quiero que empecemos viendo unas gráficas. Entonces yo le doy de nuevo, ¿cierto? Si quieren, cierro acá. Speedshare, ¿cierto? Estos son mis datos. View, Graph. Y se me despliega todo este menú de gráficas, ¿cierto? Quiero hacer una gráfica de líneas, de barras, de área, ¿cierto? De distribución, en fin, quiero hacer una gráfica de líneas. Como tengo dos series, pues si quiero que me muestre una gráfica simple, le doy clic y le doy OK, él me va a mostrar en una sola gráfica, ¿cierto? Mis dos series. Yo esto lo puedo guardar, ¿de acuerdo? Yo esto lo puedo guardar como una gráfica, pero para guardarlo como una gráfica tengo que congelarlo, tengo que darle freeze, ¿de acuerdo? De nuevo, freeze. Y le doy OK, ¿cierto? Y él me va a congelar esto. Ya me creó la gráfica, pero aún no me la ha guardado. Entonces le doy name y le pongo gráfica 1, qué sé yo, ¿cierto? La puedo cerrar acá, corro esto para acá y veo que ya me aparece un nuevo icono llamado gráfica 1, ¿cierto? Pero también yo puedo decirle, quiero que me muestre las gráficas, pero no que me las muestre las dos en una sola, sino que me muestre gráficas, múltiples gráficas, ¿de acuerdo? Y le doy OK. Y aquí me va a mostrar las dos gráficas aparte, una para cada serie. De nuevo, si quiero guardarlo, le puedo dar freeze, le doy OK, se crea mi nueva gráfica. Name, ¿cierto? Gráfica 2, como quieran, y lo voy a guardar. Cierro acá y ya aparece aquí guardado. ¿Listo? Entonces pueden aparecer las gráficas ahí. Y este sería, ¿quién? Mi grupo, ¿no? Cierro acá. Y si yo abro el grupo, ¿en dónde me va a aparecer? En las gráficas, ¿cierto? Esta es mi operación de grupo. Fíjense por el nombre acá, ¿no? Grupo. Group JX, ¿no? Quiero ver mis datos. ¿Cómo hacemos? View, Spreadsheet y tengo mis datos. ¿Listo? Y puedo darle cerrar.
Hasta ahora tengo 3 series, ¿cierto? Creadas, un grupo, 2 gráficas y un objeto de vectores. Bueno, como les comenté, otra forma de importar datos o de poner datos en nuestro archivo es importando datos, ¿no? Para eso nos ubicamos dentro de nuestro Word file, ¿de acuerdo? Es importante que cuando vayamos a importar datos de esta forma tengamos creadas las dos variables, ¿de acuerdo? O las variables de las cuales vamos a importar datos. Entonces yo tengo, por ejemplo, este Excel creado, listo, está guardado con el nombre yx, listo. Y aquí tengo mis dos variables creadas con el nombre yx. Entonces voy a importar esta información que ahora la copié, voy a importarla, ¿cierto? Hacia estas dos. Entonces, para eso es importante de nuevo tenerlas creadas. Para eso, entonces, vamos a ir en nuestro Word file de nuevo, a Proc, aquí abajo dice Import, ¿cierto? Y seleccionamos la opción 2, Import from File, ¿cierto? Importar un archivo desde. Y van a buscarlo donde lo tienen guardado, ¿de acuerdo? El Excel. Yo lo tengo guardado en escritorio, digo en descargas, creo. Para mí se llama base 1, igual se los voy a subir para que ustedes lo hagan. ¿De acuerdo? Lo selecciono y le voy a abrir. Y se va a abrir este recuadro. Aquí me va a mostrar toda la información de mi Excel. Me dice que es la información de la página 1. Yo le digo que sí, que es de la página 1. A veces puedo tener más información en las páginas subsiguientes de Excel. Y él me muestra que son dos datos, ¿no? Y y X. Le digo que sí, está bien. Y le doy siguiente. Aquí me dice que la variable número 1, él ve algo raro y es que está como en puntico, ¿cierto? Entonces él me dice que qué tipo de datos son. Él dice que son datos, ¿de acuerdo? Voy a dejarlo para que vean lo que ocurre, ¿de acuerdo? Le doy siguiente. Y él ya me va a mostrar como una estructura mucho más real de los datos que me va a importar. Este tercer paso, él me va a mostrar la secuencia, es decir, la frecuencia. Pero fíjese cómo sale Y. Y sale como si fuera una fecha, ¿cierto? Es decir, él me la está importando. Bueno, entonces voy atrás y le digo Y, que es el caso raro. No, Y es un número, ¿de acuerdo? Tipo de datos, Y es un número. Y le doy siguiente. Y ahora sí me la muestra bien. Y ahora él me dice qué tipo de base de datos es. Yo le digo, bueno, es una base de datos de frecuencia, ¿cierto? Irregular, de serie y de tiempo. La periodicidad, ojo, debe de coincidir con esto, es que es anual y empieza cuando en el año 2000, ¿de acuerdo? 2000, ¿listo? Entonces él me la va a cambiar aquí automáticamente, ¿no? Va a empezar en 2000 y va a terminar ¿cuándo? En 2016. Si le doy finalizar. Y ahí me dice, quiero importar mis bases de datos de un archivo externo, le digo no. Y aquí me dice, ¿quiere reescribir, o sea, escribir sobre la serie Y que ya existe? Le digo, sí, sobreescríbame. Y me dice, ¿quiere sobreescribirme sobre X? También le digo, sí, sobreescríbame. Y se supone que ya me reemplazó, ¿de acuerdo? Le doy X y ya está reemplazado, le doy Y ya está reemplazado. Y esa es la segunda forma de importar datos. Bueno, este archivo de trabajo lo pueden guardar, ¿de acuerdo? File, Save, ¿cierto? Guárdenlo como quiera. Yo lo puedo guardar en descargas y puedo ponerle mi primer y le doy guardar, ¿cierto? Y me lo voy a guardar aquí en formato Word file, ¿de acuerdo? Y ahí le doy lo que sale por defecto, ok, y me lo va a guardar. Bueno, eso lo puedo cerrar, ¿cierto? Y puedo abrir ya mi archivo creado, ¿no? Vamos a abrir, ya no es un nuevo, sino en un Word file que ya existe, ¿no? Open Word file. ¿Dónde lo guardaron? Yo lo guardé en descargas y fue mi primer Word file, ¿cierto? Y lo abro y ya aparece ahí guardado como tal. Bueno, entonces lo voy a cerrar de nuevo, ¿de acuerdo? Y finalmente voy a ver la última forma de abrir archivos en ellos, ¿de acuerdo? Fíjense, tengo mi views en blanco, no tengo ningún archivo de trabajo abierto, ningún Word file abierto. Voy a File, ¿cierto? Voy a Import y quiero importar un archivo de este, ¿de acuerdo? De nuevo voy con el mismo archivo de hace un ratico, donde está guardado, en descargas, ¿cierto? Y le doy a abrir.
Me sale esta hoja, me dice X y Y, yo le digo sí, sigamos. Me sale esto, me dice Y es una fecha, no, entonces ya sabemos, ¿cierto? Lo cambio de una vez y le digo siguiente. Y aquí me dice, ok, es una base de datos de qué, entonces tengo que decirle, ¿no? Él me la muestra como un corte transversal, sin estructura, sin tiempo. Le digo, no, es una serie de tiempo, ¿cierto? Es una frecuencia regular. ¿Con qué periodicidad? Ah, no, con periodicidad anual. ¿Y empieza cuándo? No, es que ella empieza en el 2000. ¿Listo? Le doy finish, le doy not. Entonces él me va a crear un archivo de trabajo sin necesidad de yo crearlo, pues porque ya le metí los datos, ¿de acuerdo? Con la periodicidad y con la variable con C y con reset que me las crea por defecto y con X y con Y con los datos ya conocidos por ustedes. De nuevo yo puedo abrir una de mis series, por ejemplo puedo abrir Y, ¿cierto? Esta es mi serie. View, puedo ver los datos, puedo hacer un gráfico, ¿de acuerdo? Que sé yo, un gráfico de barras, ¿cierto? Le doy OK, ¿listo? Voy de nuevo a Graph, no sé, puedo hacer un gráfico de área, ¿cierto? Y va a aparecer. Y puedo ver algunas estadísticas descriptivas para cada una de mis series o para mi grupo de variables como ya lo vimos. Por ejemplo, puedo decirle que quiero que me saque unas estadísticas descriptivas, quiero que me saque el histograma de quién de la serie Y para quién del 2000 al 2016. Entonces me dice que la media de Y es 121, que la mediana es 118, que el valor máximo es 161, que el mínimo es 69, que la desviación estándar es 26, asimetría y curtosis, y me hace una prueba de normalidad, ¿cierto? De dejar que ver, para saber si se distribuyen normalmente o no, aquí aparentemente no. Esto lo puedo guardar, ¿no? Esto lo puedo dar como freeze name, ¿cierto? Y le puedo poner el nombre que yo quiera, si quieren, estadísticas. Ok, cierro acá. Pero también puedo decirle que esta estadística me la muestre en una tabla. ¿De acuerdo? Me la muestra. La media, la mediana, el máximo, el mínimo, la variación estándar. Y también la puedo guardar. ¿Listo? ¿Cómo? Freeze, ¿cierto? Name, le pongo tabla 1, qué sé yo. Fíjese que se me crea un nuevo objeto que no lo hemos visto hasta ahora, que es el objeto de la tabla, ¿no? El icono de la tabla. Se lo puedo cerrar y de nuevo. Y en fin, puedo decirle varias cosas, ¿no? Que me saque unas estadísticas por clasificación, que me haga temas de pruebas de hipótesis, y puedo decirle que me haga un poco más de cosas, ¿cierto? Hay muchas funciones más, pero esto ya lo vamos a ver después, ¿no? Por el correlograma, la varianza, la raíz unitaria, son temas propios de series de tiempo que ya vamos a ir viendo. Aquí puedo generar una variable, quería mostrarles esto, puedo, si quieren, cerrar acá. Ahora vuelvo sobre eso, yo puedo generar una ecuación a partir de ecuaciones ya creadas. Para eso voy a Quick, en el menú general, generar series, y aquí le dice, quiero generar ¿qué? Quiero generar una ecuación que se va a llamar, por ejemplo, LY. ¿De acuerdo? Este va a ser el nombre de la ecuación, que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al logaritmo, voy a sacarle el logaritmo a Y de Y, entre paréntesis, ¿cierto? Entonces la función log y entre paréntesis el nombre de la variable que quiero convertir. Aquí le puedo cambiar la muestra si quiere, pero digamos que no me interesa. Le doy OK. Se me va a crear automáticamente, ¿cierto? Una nueva variable que va a ser LY, que en teoría es que el logaritmo de Y. ¿Listo? Entonces vuelvo a abrir Y si quiero, ¿cierto? Proc, hay un montón de cosas que yo puedo hacer, pero no, la mayoría la vamos a ir viendo, ¿no? Temas de pronóstico, modelos ARIMA y demás, ¿cierto? Algunas propiedades, bueno, eso no importa. Podemos imprimir, podemos guardar, cambiar el nombre, congelar, podemos sacar una muestra, ¿cierto? Y en fin, digamos que hay varias cosas que podemos hacer, graficar, ordenar, en fin. ¿Listo? Entonces esta es como la forma general, este es como el análisis básico de eViews, cómo crean variables, cómo cargan las bases de datos y cómo pueden generar unas estadísticas descriptivas básicas, así como unas gráficas básicas. Déjame volver antes sobre una gráfica en particular que es muy interesante en la regresión, ¿no? Entonces abro esas dos variables como grupo, le doy View.
Y aquí puedo decirle, quiero hacer una gráfica de dispersión, ¿no? Entonces una gráfica scatter, ¿de acuerdo? Y aquí quiero decirle, bueno, quiero hacer una gráfica de dispersión, le doy OK, está, ¿cierto? Y me sacaría una gráfica de dispersión en donde me indique cuáles valores toma Y y X el tiempo, ¿no? Eso me muestra una relación lineal clara, ¿no? Que es que positiva, ¿no? A medida que aumenta Y, aumenta X. Yo puedo hacerle a eso una gráfica de regresión. De nuevo, Skater, y aquí le voy a decir regresión lineal, ¿cierto? Le doy OK. Y esa es la regresión lineal. Ya digamos que esto me puede mostrar en cierta medida cuál es la relación muestral que existen entre mis variables. Entonces, es una relación muestral positiva, ¿no? Positiva. Ahora voy a cerrar todo esto, ¿cierto? Eh, voy a darle file si quiero, ¿cierto? Guardar, save. Y voy a cerrar este WordFile. Enseguida vamos a ver algo básico de los métodos de pronóstico que ya se discutieron en clase y vamos a ver cómo se hace el tema de las regresiones simples y múltiples en IBIS, ¿listo?